Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Venimos de celebrar una junta de portavoces para definir el orden del día del pleno de la próxima semana y, por nuestra parte, por parte del Partido Popular, hemos tratado de facilitar las cosas tal y como nos habíamos comprometido en la última junta de portavoces cuando habíamos solicitado que la semana pasada se suspendiese el pleno que estábamos celebrando cuando Valencia y también distintas provincias de España sufrían las consecuencias dramáticas y trágicas de la Dana. Lamentablemente no conseguimos en aquel momento la suspensión total del pleno. El Gobierno y sus socios quisieron seguir adelante con ese asalto al control de Radio Televisión Española, que nosotros lamentamos profundamente, un espectáculo del que no quisimos participar y por ello nos levantamos del pleno mostrando de esa forma, en primer lugar, nuestra solidaridad con las víctimas y con todas sus familias y, en segundo lugar, nuestra rotunda oposición a lo que allí estaba sucediendo. En aquel momento, tratando de suspender aquel pleno, manifestamos nuestra voluntad de facilitar las cosas a la presidencia de la Cámara, de forma que los asuntos no sustanciados en el pleno de la semana pasada pudiesen acomodarse en el pleno de la próxima o en sucesivas sesiones plenarias. Y hoy cumplimos con nuestra palabra facilitando la ordenación del próximo pleno, incorporando algunas iniciativas, retirando otras o aplazando otras, de forma que el pleno de la próxima semana pueda desarrollarse con la normalidad que todos queremos. Yo quiero empezar mi intervención expresando el reconocimiento del Partido Popular a todos los vecinos, a los trabajadores, a los alcaldes, a los concejales, a los voluntarios que están dando todo de sí, dando todo su esfuerzo en los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Gracias por todo el trabajo que están haciendo sin que nadie se lo haya tenido que pedir. Gracias a todos ellos. Y quiero también expresar una vez más el apoyo del Partido Popular a las víctimas de la Dana y nuestro compromiso de trabajar para ayudarles y para darles respuestas, darles soluciones desde todas las instituciones donde el Partido Popular tiene presencia y tiene representación. Lo estamos haciendo desde los gobiernos autonómicos, desde los gobiernos municipales en los que participamos. Y lo vamos a hacer también en donde somos oposición, como en esta Cámara, a través de los mecanismos que tenemos para ello. Las iniciativas de propuesta en las que estamos trabajando y con las que lo que buscamos es aportar soluciones, y las iniciativas de control que también estamos poniendo en marcha y con las que queremos aportar respuestas, con las que queremos aportar soluciones. Estos días hemos visto a todos los empleados públicos, a todas las entidades privadas, a todas las personas voluntarias que están colaborando y lo hacen juntos en las labores de rescate y de reconstrucción. Los representantes públicos tenemos que estar también a la altura de esos ciudadanos y encontrar también el terreno en el que tenemos y debemos trabajar juntos. El Gobierno de la Generalitat Valenciana ya lo ha hecho. Una propuesta de un centenar de medidas de colaboración entre administraciones para la ayuda a los afectados y para la reconstrucción y la revitalización de las zonas afectadas. Es el Plan Valencia del que habló Feijóo. Y un compromiso, además, de rendición de cuentas por parte de la Generalitat Valenciana, con la disposición del presidente Mazón de comparecer ante las Cortes Valencianas la semana que viene para dar respuestas y someterse al control parlamentario. Y aquí el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya lo ha hecho. Un ofrecimiento de colaboración para apoyar y enriquecer los reales decretos que el Gobierno de España esté dispuesto a hacer para poner encima de la mesa un paquete de medidas que permita paliar la situación que padecen las víctimas de esta catástrofe. Lo hemos expresado ya, creemos que el primer Real Decreto del Gobierno se queda corto y tiene que ser más ambicioso y más basado en ayudas directas que en créditos, como se ha planteado hasta ahora, pero es un primer paso del Gobierno que nosotros
hemos señalado, vamos a apoyar con nuestros votos cuando llegue el momento de su convalidación parlamentaria. Y también hacemos un planteamiento de rendición de cuentas aquí en el Congreso de los Diputados, solicitando la comparecencia de los ministros que creemos que tienen más respuestas que dar al conjunto de la ciudadanía, que son el de Interior, el señor Marlaska, la de Defensa, la señora Robles, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que es lamentablemente la gran desaparecida de esta catástrofe. El Gobierno nos ha ofrecido la comparecencia del ministro de Política Territorial, que es al que han encomendado dirigir la coordinación de la respuesta de esta catástrofe. Comparecerá en el pleno de la próxima semana. Nosotros, desde el Partido Popular, esperamos que venga con una actitud constructiva y esperamos, además, que sea sincero a la hora de explicar cuál fue la información que el Gobierno central manejó a través de sus fuentes de información y cuál fue la que trasladó en las horas previas a la catástrofe al Gobierno de la Generalitat Valenciana, incluyendo además cómo se gestionó el flujo de información, por ejemplo, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. Son asuntos de los que cada vez estamos conociendo más detalles a través de distintos medios de comunicación y que requieren aclaraciones y explicaciones sinceras por parte del Gobierno de España. Pero más allá del relato de los hechos de esos días y de la explicación de las medidas de apoyo, esta catástrofe nos obliga a poner el foco sobre los resultados de la gestión que ha hecho este Gobierno en los últimos 6 años en relación con sus competencias en materia de política hídrica. De qué se ha hecho y de qué no se ha hecho para prevenir riesgos de inundaciones en las cuencas hidrológicas de nuestro país y especialmente en las que afectan a la Comunidad Valenciana. Lamentablemente, ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente no quiso dar respuesta a las preguntas que sobre este asunto le planteamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Y lamentablemente la respuesta última de estas políticas, la vicepresidenta tercera, la señora Teresa Rivera, no solo ha estado callada desde la Dana, sino que una vez más se ausentará del Pleno del Congreso la próxima semana. Creo que no es de recibo que después de las peores inundaciones de España en lo que va de siglo, la responsable directa de las políticas de prevención se escape de rendir cuentas ante las Cortes Generales. Creemos desde el Partido Popular que no es de recibo. Le está negando a los representantes políticos y al conjunto de la ciudadanía una respuesta real sobre qué ha podido fallar en las políticas que dependían de su ministerio a lo largo de los últimos años. No sabemos si la señora Rivera cree que poner el foco sobre esto puede perjudicar sus aspiraciones políticas en Bruselas, pero desde luego sus ambiciones políticas, sus ambiciones personales no pueden estar por encima de la transparencia que le debe a la ciudadanía afectada, que reclama urgentemente respuestas. Quiero recordar que esta ministra ya ha sido amonestada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por el Pleno de esta Cámara, por haberse ausentado en más de la mitad de las sesiones de control en lo que llevamos de legislatura, por haberlo hecho sin justificación pública y por haberlo hecho por causas de pura conveniencia política, como así ocurrió durante la campaña electoral de las últimas elecciones europeas, en las que ella era la candidata. Esta vez repite esta actitud, pero con un plus de gravedad. Lo hace para huir de un asunto de la máxima relevancia que ha supuesto la pérdida de vidas humanas y donde su respuesta a la ciudadanía es inexcusable para el Partido Popular. Y, desde luego, para los ciudadanos que llevan años escuchando a este Gobierno decir que la emergencia climática era su principal reto. Es prioritario que alguien le explique al conjunto de la ciudadanía por qué los hechos no se han correspondido con los discursos y por qué no se ha dado prioridad a las inversiones previstas precisamente para afrontar
las consecuencias del cambio climático. Creo, desde luego, que esas deberían ser las prioridades de trabajo de este Congreso en estos momentos, en estos días: estudiar, debatir y aprobar de forma inmediata medidas que nos permitan afrontar las consecuencias de esta catástrofe y atender a las personas gravemente afectadas; estudiar, debatir y aprobar de forma inmediata las medidas para prevenir que se repita otro semejante. Esas van a ser, desde luego, las prioridades que nosotros, como grupo parlamentario mayoritario de esta Cámara, nos vamos a marcar. Pero tengo que decir que, lamentablemente, no ha sido la prioridad de la mayoría de esta Cámara. Para esa mayoría de esta Cámara, para el Partido Socialista y sus socios, la prioridad, lamentablemente, en estas 2 semanas de actividad parlamentaria ha sido acometer de forma urgente el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española para regalar puestos en ese Consejo a sus socios de Gobierno. Y, desde luego, el Partido Popular sí tiene claro cuál tiene que ser nuestro asunto prioritario estos días y en este momento. No va a serlo el reparto de cargos en consejos de administración públicos, no va a serlo el conseguir alcaldías mediante mociones de censura en ayuntamientos afectados por la riada, no va a serlo el tratar de utilizar la catástrofe para aprobar a toda costa unos presupuestos generales del Estado, y no va a serlo el lanzar campañas pagadas de propaganda en Internet, en redes sociales, para perjudicar a quien desde el Consell de la Generalitat Valenciana está trabajando para atender a las personas gravemente afectadas. Nuestra prioridad va a ser, como lo fue desde el primer día, cuando pedimos la suspensión del pleno pasado, estar al lado de la población afectada y ofrecerles soluciones, respuestas y medidas. Medidas que estamos dispuestos a negociar y pactar con el Gobierno para que las personas, por una vez desde que gobierna Pedro Sánchez, sea la prioridad absoluta. No es nuestro momento, como lamentablemente recogía en sus notas la ministra de Igualdad. No es nuestro momento. No es el momento de los políticos, no es el momento de la lucha partidista, es el momento de las víctimas, de las personas afectadas, y nosotros, como primer partido de España, vamos a estar a su lado, vamos a defender sus intereses y estamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno para pactar cuanta medida sea necesaria para atender de la mejor forma posible a las víctimas de esta catástrofe natural. Le pedimos al Gobierno y a sus socios que cambien sus prioridades. Así lo exige el momento que estamos viviendo y así lo exige la política en España en estos momentos. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantear. Sí, ¿qué tal, portavoz? Le quería pedir una valoración sobre la imputación del señor Ábalos en el caso Koldo. Y luego también si el Partido Popular va a presentar candidatos para los 4 consejeros de Radio Televisión Española que les corresponde elegir al Senado. Gracias. Muy bien. Con respecto a lo del Senado, creo que hay que plantear esa pregunta al Senado, sinceramente, y por lo tanto no puedo responderla yo en estos momentos. Y con respecto a la información, ¿no?, que acabamos de conocer en relación con el Tribunal Supremo y el exministro de Transportes de Pedro Sánchez, pues es más de lo mismo lo que ocupaba todas las páginas de los medios de comunicación de nuestro país hasta que sucedió esta catástrofe natural. Lo que hemos conocido es que el Tribunal Supremo finalmente investigará a José Luis Ábalos por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos en su etapa como ministro de Transportes de Pedro Sánchez. El Supremo está investigando por corrupción que se desarrolló en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Cualquier gobernante serio, cualquier gobernante responsable, cualquier primer ministro de cualquier país de nuestro entorno, hoy mismo comparecería públicamente para dar explicaciones.
Yo tengo que recordarle al Partido Socialista que cuando el investigado fue el señor Koldo García, se apresuraron a pedir la dimisión del señor Ábalos. Y yo me pregunto si ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos. Creo que se debe en estos momentos la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España. Ábalos era el número 2 de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número 1. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar, ya habiendo pasado más de una semana y con toda la información que hay encima de la mesa al respecto de las primeras horas de la catástrofe, ¿desde el Partido Popular se hace alguna autocrítica o crítica a la gestión de Mazón? ¿Se reconocen errores? ¿Se apoya al presidente valenciano? Gracias. Bueno, yo creo que lo que se trata en estos momentos, y nadie entendería que nos dedicásemos a otra cosa, es de asistir a los afectados, de apoyar a las víctimas, de apoyar a sus familias y de que todos nuestros esfuerzos se centren en la reconstrucción de un territorio que ha quedado devastado. Y, por lo tanto, creo que habrá momento para las valoraciones políticas que vendrán después. La realidad es que es indiscutible que el presidente Mazón, que todo su Gobierno se ha volcado en esta catástrofe con todo lo que tenían a su alcance, y a mí me gustaría poder decir lo mismo del Gobierno de España, que creo que no lo ha hecho, que trabajaba a solicitud. Si necesitan ayuda, que la pidan, decía el presidente del Gobierno. Este es nuestro momento, decía una de sus ministras. Yo, desde luego, soy muy crítico con ese tipo de actitudes. Creo que el presidente Mazón y su Gobierno se han volcado con todos los recursos que tenían a su alcance y me gustaría poder decir que el Gobierno de España hizo lo mismo. Lamentablemente, creo que no fue así. Hola, buenas tardes, portavoz. ¿Qué tal? Hoy en el diario ABC publicamos que Seguridad Nacional había avisado de la gravedad de la dana que se avecinaba 12 horas antes a la Moncloa. Quería pedirle simplemente una valoración de esta información. Gracias. Pues efectivamente, hoy conocemos a través del diario ABC que Seguridad Nacional advirtió al presidente del Gobierno, advirtió a Moncloa 12 horas antes de la catástrofe de la gravedad de la situación. Y a mí me gustaría saber por qué Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no actuó con esa información que Seguridad Nacional dirigió a la Moncloa. Es tremendamente grave. Quizás Pedro Sánchez no actuó porque estaba en la India. No lo sabemos. La realidad es que Pedro Sánchez tampoco comparecerá la próxima semana en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre todo esto, porque se va, no sé exactamente a dónde, a una cumbre del clima. Qué paradojas. Lo cierto es que Pedro Sánchez debería suspender esa participación en esa cumbre del clima y debería estar en el Pleno de la próxima semana explicando qué hizo o qué no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, que yo lamentablemente tengo que decir que más de una semana después aún no sabemos dónde está. Buenas tardes, portavoz. Yo le quería preguntar específicamente por la opinión suya y de la dirección del partido y del grupo que usted representa sobre que no se activasen las alertas a tiempo el martes pasado, ¿no? Hasta las 8:11 de la tarde y las consecuencias de haberlas activado tarde. Y usted ha pedido que el Gobierno nacional dé explicaciones sinceras sobre las tardanzas suyas. ¿Cree que el Gobierno valenciano también debería dar estas explicaciones que aún no ha dado? Muchas gracias. Bueno, yo veo al presidente de la Generalitat Valenciana todos los días sobre el terreno, atendiendo a personas y resolviendo problemas, cumpliendo con sus obligaciones,
Y he visto a un presidente del Gobierno abandonar sus propias responsabilidades diciendo que si necesitan ayuda que la pidan. Creo que son dos formas muy distintas de entender la responsabilidad por parte de un dirigente político, muy distintas. El presidente de la Generalitat comparecerá en las Cortes Valencianas la próxima semana y Pedro Sánchez no. Muy buenas tardes, portavoz. Continuando con la pregunta de mi compañero Juan Malamet, le han pedido explicaciones, ha trascendido a prensa que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, llegó 2 horas tarde o más de 2 horas tarde a esa reunión de emergencia por la Dana. Le han pedido explicaciones en ese sentido. En segundo lugar, ¿por qué creen que el Gobierno de España no declara, el Ministerio del Interior no declara la emergencia nacional como le llevan reclamando, pidiendo incluso desde Génova 13, desde la Dirección Nacional del Partido? Y en tercer lugar, tal y como publicamos en nuestro periódico, en Es Diario, en el año 2019 el Gobierno ya tenía un informe sobre la peligrosidad del Barranco del Pollo, sobre los riesgos que conllevaba la crecida del caudal, pero sin embargo no se hizo nada, es decir, no se puso en marcha ese plan integral para paliar los riesgos. No sé si desde el PP lo van a exigir ahora al Gobierno que ponga en marcha ese plan para solventar los riesgos que tiene ese barranco. Gracias. Yo creo que la vicepresidenta tercera, la ausente vicepresidenta tercera, tendrá que explicar lo que desde sus competencias no hizo en relación con las obras previstas en distintos planes para esa cuenca hidrológica del Júcar y lo que no hizo. Y creo que nos debe una explicación a todos. Y donde hay que hacerlo es aquí, en las Cortes Generales, en el Congreso o en el Senado, a través de los mecanismos de control que hay al Gobierno. Y yo lamento esa estrategia de fuga permanente en la que se encuentra Pedro Sánchez y sus máximos dirigentes. Me temo que la señora Teresa Rivera está más centrada en sus ambiciones personales y políticas que en la gestión de sus propias responsabilidades como miembro del Gobierno de España y responsable del Ministerio de Transición Ecológica. Esa es la realidad. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es? El Gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el Gobierno haya actuado mal, es que creo que el Gobierno ha actuado de mala fe. Con respecto a Mazón, yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día. Lo que sí sabemos es que la Confederación Hidrográfica no alertó hasta cerca de las 7 de la tarde. Y que en ese comité estaban presentes miembros del Gobierno de la Generalitat que mantenían al tanto al presidente Mazón de todo lo que iba sucediendo a lo largo de la tarde y que estaba perfectamente informado y comunicado con el comité de crisis. Lo que tienen que explicarnos desde la Confederación Hidrográfica es por qué no se avisó hasta poco antes de las 7 de la tarde. ¿Por qué no se informó hasta poco antes de las 7 de la tarde? La Generalitat Valenciana transmitía la información que le remitía la AEMET. Y por lo tanto, creo que sería bueno que, al igual que el presidente Mazón comparecerá en las Cortes Valencianas la semana que viene, aquí en el Congreso de los Diputados lo hiciese el presidente del Gobierno o lo hiciese cuando menos la responsable de toda esta cuestión, que es la señora Teresa Rivera. Ni uno ni otro estarán presentes en el Pleno de la próxima semana. Muchas gracias.